Les voy a invitar a la palabra del Señor en esta tarde, al libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 6. Nehemías, capítulo 4, versículo número 6, de nuestra segunda lectura. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y nuestro tema para esta tarde se titula Obstáculos para la salvación. A modo de contexto, para que podamos entender lo que está ocurriendo detrás de esta historia, 100 años antes de lo que encontramos en este relato, el Imperio Babilónico, uno de los grandes imperios que ha dominado el mundo en tiempos antiguos, había entrado en Jerusalén luego de que los profetas habían llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel por muchos años de distintas maneras, y ellos habían seguido la idolatría, habían ido tras dioses ajenos. Finalmente entonces Dios usó a los babilónicos para traer castigo sobre esta desobediencia, de tal manera que la ciudad quedó completa y absolutamente devastada. Fue destruido aquel maravilloso templo levantado el año 1000 a.C. aproximadamente, de tal manera que ahora solo era escombros. El orgullo del pueblo judío ahora simplemente era un montón de pedazos botados, escombros, basuras que no tenían ningún valor religioso, ningún valor de ningún tipo. Así que luego el imperio babilónico pasó y vino un nuevo imperio, el imperio persa, que dominó el mundo. Y aquí entonces aparece en escena este hombre llamado Nehemías. Estamos en este contexto y en este punto de la historia, cuando este hombre tenía un profundo deseo de reconstruir los muros de esta ciudad que habían sido destruidas. Y eso lo encontramos en los primeros capítulos de este libro, donde él da cuenta, va a ver a sus hermanos y viene con tristeza por todo lo que había visto. Entonces el rey le pregunta acerca de su semblante, por qué estaba así, y él le manifiesta su inquietud. Y comienzan entonces a desarrollarse la historia para que él finalmente pudiera comenzar el trabajo de reconstruir los muros. Por supuesto, es un proyecto que no sería fácil desarrollar. Era una gran obra, era un gran trabajo. Entonces, de tal manera que muchas situaciones comenzaron a ocurrir una tras otra que estaban en contra de este gran proyecto que este hombre se había planteado realizar. Y una de las primeras cosas que se levantaron en contra de este trabajo fue que a ciertas personas le causó gran disgusto lo que este hombre se había planeado hacer. De hecho, en el capítulo 2, en el versículo 10, encontramos precisamente este disgusto de otras personas hacia Nehemías. Dice: pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Así que este proyecto hermoso tenía dificultades que iba a tener que enfrentar. Pero obviamente este es un evento histórico que ocurrió hace miles de años atrás, pero que encontramos tremendas enseñanzas para nosotros. Tremendas enseñanzas, lecciones y aplicaciones, porque hay aquí un gran aliento para aquel que está escuchando el Evangelio, para aquel que está conociendo los argumentos de la gracia, para aquel que tal vez está deseando conocer más de Dios, conocer más de Él, de poder inclusive tener en sus pensamientos un anhelo y un deseo de una búsqueda de Dios. Y aquí encontramos tremendas lecciones espirituales, un evento histórico, pero el Nuevo Testamento dice que todas estas cosas fueron escritas para nuestro beneficio, de tal manera que aquí vemos enseñanzas que están ocultas tal vez de manera superficial, pero cuando las vemos bajo el lente del Nuevo Testamento, de todo lo que el Evangelio es, nos ayuda a poder comprender, por ejemplo, los obstáculos que se levantan cuando buscamos al Señor, cuando estamos escuchando los argumentos de la gracia, para aquellos que incluso anhelan y desean alcanzar la misericordia de Dios. Así que, si estás en esto, querido amigo, de una otra manera, viniendo a escuchar el Evangelio, leyendo el Evangelio a través de la palabra del Señor o alguna literatura, tal vez exponiéndote al llamado del Señor por medio de distintas formas,
Y estás diciendo, yo desearía ser un creyente. Tal vez hay pensamientos acerca de todo esto. Debes saber que habrá enemigos, van a haber obstáculos, van a haber dificultades, que lo único que van a querer hacer es detenerte, es apagar aquel ánimo y desanimarte en todo lo que respecta precisamente a la búsqueda de Dios. Así que vamos a ver estos obstáculos en lo que se nos presenta aquí, en las dificultades que Nehemías junto al pueblo tuvieron que experimentar para poder ellos construir el muro, para poder hacer esta gran obra. Entonces, vamos a, en primer lugar, hablar de obstáculos vamos a hablar de dos aspectos de los obstáculos. Los que vienen de fuera de nosotros, los externos, pero también esos obstáculos que vienen de nuestro propio corazón, vienen de nuestro interior, y que nos muestran precisamente esas realidades. Si tú hablas con un creyente después del culto, te acercas a uno de los hermanos aquí reunidos, preguntas por alguien que sea miembro tal vez para que te cuente su experiencia, es obvio que vas a encontrarte con esta misma realidad, que fue un camino tal vez largo en muchos aspectos, caminos de dudas, caminos de dificultades, caminos donde fue intentado ser desviado de todo esto, pero obviamente el Señor triunfó sobre aquel corazón y hoy es contado como uno de los hijos de Dios, porque esta es una realidad que todo creyente también experimentó cuando estaba iniciando la vida cristiana. Así que vamos a ver los obstáculos externos que hallamos aquí. Están en los primeros versículos del capítulo número 4, que tiene que ver con la burla, el menosprecio, el ridiculizar a otras personas. Y eso ocurre cuando una persona comienza tal vez a asistir a la iglesia, a escuchar el evangelio, a oír acerca del mensaje de salvación, del mensaje de vida eterna. De una u otra manera se han de levantar enemigos que van a intentar apaciguar, calmar y desanimar a la persona en todo esto. Así que aquí está la burla, que se demuestra en tres aspectos. En primer lugar, en el versículo número 2, una burla por la debilidad de estos hombres. Mira lo que dice el relato. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Personificaron todo esto en estas personas y comenzaron a burlarse de la debilidad. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Descalificando sus planes, descalificando sus objetivos, descalificando sus anhelos. Y no solamente se burlaron de su debilidad, sino también de la capacidad que ellos tenían para hacer la obra. Una vez más, el versículo número 2, otra pregunta que hacen estos hombres que estaban en contra de este gran proyecto. Dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Y luego preguntan, ¿acabarán en un día? Estos hombres no son capaces, era lo que estaba detrás de esta pregunta. Ellos no son capaces de hacer esta obra. Así que comienzan a atacar su optimismo, comienzan a atacar su anhelo, diciendo que nunca lo iban a poder terminar, porque aquello parecía imposible que lo pudieran hacer. Y de esa misma manera, cuando alguien está oyendo el Evangelio, está siendo expuesto al mensaje de salvación, las dudas también querrá ser sembrada en los que buscan al Señor. Dudas de la respuesta de Dios, ¿ha de venir? O tal vez dudas acerca de las promesas de Dios, o dudas del camino que Dios ha trazado en la Escritura, de tal manera que se buscan caminos alternativos, caminos anexos, o caminos creados en nuestra propia mente y en nuestra propia imaginación, pensando que de esa manera vamos a poder hacerlo. Así que hay una burla acerca de su debilidad, de su capacidad, pero también en tercer lugar, en el versículo número 3, una burla acerca de la durabilidad del trabajo. Dice al final del verso 3, si subiera una zorra, lo derribará. Básicamente, ellos estaban diciendo, ese trabajo es débil, ese trabajo no sirve, está todo mal hecho, así que un simple animal como pequeño que va a subirse allí lo va a echar completamente abajo. Y así también ocurre en nuestro contexto cuando oímos el Evangelio, cuando tal vez estamos deseando conocer más de Dios, hemos aceptado la invitación de uno de nuestros amigos o familiares, o tal vez hemos sido movidos para poder asistir a escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, y comenzamos a escuchar de nuestros amigos, de nuestros familiares, de otras personas tal vez que nos conocen y comienzan a decir, ¿qué estás haciendo? Eso no te va a durar, es una pérdida de tiempo.
No gastes tiempo en ese tipo de cosas, por favor. Mantente lejos de ello, ¿no? Eso va a ser algo simple. Y tal vez detrás de la persona dice, no te preocupes, le va a durar poco. No te preocupes, va a ser algo simple. De tal manera que todo esto son obstáculos externos a la salvación. Pero también encontramos aquí oposición interna. Si vamos al versículo 10 de Nehemías 4, nos vamos a encontrar con algo que ya no es externo, es de otras personas, sino viene del propio corazón. Porque aquí dice, y dijo Judá, una tribu principal, en otras palabras, esto no se puede hacer. Dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y aquí está, y no podemos edificar el muro. Así que aquí ya viene una oposición interna. No era personas, no eran otros amigos o personas cercanas como familiares, sino era el desánimo que venía en el propio corazón de estos hombres que estaban construyendo. Y vamos a ver dos causas del desánimo solamente. Hay variadas en este pasaje, pero obviamente debemos avanzar. Y en primer lugar, una causa de este desánimo era el cansancio que ellos tenían. Mira el verso 6 que leíamos. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así que cuando había ánimo, el pueblo trabajaba, hacía todas estas cosas y rápidamente el muro llegó hasta la mitad. Pero luego el cansancio trajo el desaliento, porque veían el trabajo que era mucho. Y obviamente cuando uno piensa en distintos proyectos que uno tiene, en distintas cosas que uno planea hacer, cuando eso comienza, siempre hay mucho ánimo, siempre hay mucho deseo, hay muchas ideas que vienen, pero en la medida que el tiempo pasa, ese ánimo comienza a decaer, ese ánimo comienza a disiparse y ya no es el mismo. Y así también lo vemos cuando creyentes o nuevos creyentes se ven influenciados por falsas ideas y no están atentos a la verdad de la palabra del Señor y escuchan cosas como, mira, aquí sí que vas a conocer al Señor. Esta experiencia es lo que te garantiza realmente algo. Esta ceremonia es lo que realmente te garantiza poder llamarte cristiano. Así que en ese deseo de querer conocer al Señor, en ese deseo de querer conocer a la verdad, finalmente les siguen con mucho ánimo. Pero el tiempo pasa en todas partes. Y el tiempo más peligroso es el durante. Es ahí cuando el desánimo ha de venir. Y incluso, como ya mencioné, va a guiar a las personas a querer buscar caminos alternativos, caminos anexos. Yo recuerdo hace muchos años atrás, hace 10 años específicamente, tuve la oportunidad de ascender al volcán Villarrica, primera vez que lo hacía, y créanme que va a ser la última. Pero iba subiendo, algo completamente nuevo. Al principio iba súper contento. Pensé que en media hora iba a poder estar arriba, no se veía tan empinada ni tan lejana. Pero habían pasado ya como 3 horas de caminar. Y comenzaba a ver hacia arriba y pareciera que el volcán iba creciendo, como que la distancia en vez de acortarse se iba alargando. Así que el desánimo, eventualmente, en ese momento llegó a mí, tomamos un descanso con quien íbamos, y el hecho de que solo quiere llegar, y en ese momento yo hubiera dado todo lo que tenía ahí porque hubiera pasado al andarivel y me hubiera llevado directo arriba. Y así pasa muchas veces. Así ocurre muchas veces. Comenzamos a venir a la palabra del Señor y venimos con mucho ánimo, pero al poco andar, ciertas cosas que empiezan a ocurrir, ciertas circunstancias que comienzan a pasar, comienzan a desanimarnos. Vemos tal vez el cristianismo con pensamientos de este tipo. No era lo que me dijeron, no era lo que yo pensaba. Y tal vez, muchas veces veníamos con intenciones equivocadas o motivaciones erradas. Tal vez simplemente buscábamos todas estas cosas por sanidad, por éxito, por cosas de ese tipo. Entonces cuando las cosas no ocurren como a nosotros desearíamos que ocurrieran, estas cosas rápidamente nos desaniman. Pero aún cuando hay sinceridad en la búsqueda, cuando estamos atentos a los argumentos de la gracia, muchas veces también el desánimo comienza a venir a nuestro corazón. Porque
Queremos que las cosas ocurran tan rápidamente y queremos ser grandes cristianos en menos de 5 minutos, que cuando no lo logramos, finalmente aquello comienza a desanimarnos. Y este es un gran problema que ocurre, que es la segunda razón del desánimo, que es la impaciencia. No solamente el cansancio, sino que la impaciencia. Mira el versículo 10 una vez más. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Ves lo que está diciendo aquí? Ellos fueron desanimados por el tamaño de la obra. En vez de ver el trabajo en etapas, lo vieron absolutamente todo. Tal vez en tu trabajo, en cualquier trabajo que uno realice, esto nos ha pasado más de alguna vez. Tal vez si trabajas con hoja, es típico ver en escenas de películas cuando hay una persona trabajando y de repente viene una persona y le deja un montón de hojas. Estaba terminando a las 6 de la tarde para irse a su casa y viene y le dejan 1 metro más de hoja y le dicen para mañana a las 9. Entonces, lo que vio este hombre es que a pesar de que habían construido la mitad del muro, con mucho ánimo, habían avanzado de manera espectacular, aquí la impaciencia vino a traer desánimo. En vez de ver las cosas por etapas, simplemente lo empezaron a ver de manera completa. Permíteme usar otra ilustración para apuntar este asunto. Hace un par de años atrás, con mi señora nos cambiamos de casa y quisimos ampliar una parte de ella para mayor comodidad. Y a la par, junto a nosotros, vecinos comenzaron también a construir, ¿ya? El asunto es que nuestro maestro se alargaba, pasaban las semanas, los meses, y debo decirlo, los años, y estaba allí, porque ¿qué hacía? No terminaba una parte y se iba a trabajar a otra. De tal manera que tenía todo a medio armar, pero nada a la vez servía. Y mirábamos al vecino, que su casa, al poco andar, ya estaba terminada. De hecho, hasta nos invitó a mirar su casa. Comprenderán la pena que nos dio y la conversación que tuvimos con nuestro maestro. El asunto es que eso trajo desaliento. Eso trajo mucho desaliento al ver, por otro lado, que el vecino ya tenía casi todo terminado. Y es aquí donde muchas veces el desánimo viene por querer sentirse grandes cristianos al instante. Vemos a otros hombres, otras mujeres en la iglesia con experiencia, que aman al Señor, que saben mucho de la Biblia, o que tal vez están comprendiendo verdades que antes ignoraban. Pero olvidamos que eso es un proceso. Olvidamos que esos son semanas, meses y años que han transcurrido. De tal manera que muchas personas quieren llegar rápidamente a ser adultos sin pasar por la niñez, sin pasar por la adolescencia, sin pasar por la juventud. Pero queridos amigos, la conversión en la gran mayoría de los casos es un proceso donde vas aprendiendo más y más acerca de las grandes verdades que el Evangelio nos entrega. En primer lugar, vas comprendiendo acerca de Dios. Porque piensa, durante 13, 14, 20, 30, 40 años, la sociedad, tus amigos, la universidad, el liceo, los colegios, te trajeron una idea acerca de Dios, un pensamiento acerca de Dios, que tal vez es un Dios simplemente amoroso, un Dios donde te dice, mira, no te preocupes por el pecado, un Dios donde no se hace problema por la desobediencia, un Dios que te diga, mira, trae esos 5 para acá, todo bien, ve, y todo va a estar bien. O tal vez, por otro lado, te presentaron un Dios enojado, un Dios como que no quiere reconciliarse con el pecador, un Dios que estaba esperando que nosotros nos esforzáramos en nuestros propios esfuerzos y méritos para ganarnos el favor de Él. Entonces, cuando estás comprendiendo la Biblia, comienzas a entender y a comprender quién es realmente Dios. Ves su santidad, ves cuánto Él desprecia el pecado. Ves la justicia de Dios, que Él debe tratar con ese pecado, por lo tanto debe castigar al pecador, y Romanos lo expresa, la paga del pecado es muerte. Pero además de todo aquello ves el gran amor de Dios, la gran bondad de Dios, la gran misericordia de Dios, en que siendo aún pecadores y estando bajo la condenación, producto de nuestro pecado en contra de un Dios santo, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y comienzas a entender esto, ves nuestra propia realidad delante de Dios, que somos pecadores. Es nuestra propia responsabilidad, no es la sociedad, no son mis amigos,
no fui donde nací, no fui donde crecí, no fui donde estudié, sino es mi propia naturaleza que me llevaba a hacer todo esto. Así que aprendemos no solo de Dios, sino aprendemos de nuestra propia realidad. Y en tercer lugar, aprendemos acerca de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ya no tan solo lo vemos como un buen ejemplo moral, ya no solamente lo vemos como un personaje histórico que vino hace 2000 años para entregarnos un ejemplo de vida, para mostrarnos lo que debemos hacer en esta tierra. Ahora comprendemos lo que Él vino a hacer. Comprendemos lo que hizo en la cruz del Calvario, cuando Él se entregó a sí mismo, por amor, para poder pagar por los pecados que no eran suyos, sino por el pecado de aquellos que no merecían el perdón de Dios, que estaban lejos de Dios. Y la conversión entonces comienza, en primer lugar, cuando entendemos estas verdades. Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios en primer lugar debe creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que les buscan. No podemos construir nuestras vidas espirituales sobre la basura moral que hay en nuestro corazón, que durante tantos años vino a nuestra mente, durante tantos años vino a llenar todo nuestro entendimiento. Así que obviamente, si quieres terminar en un solo día y quieres hacer todas las cosas rápido, no vas a tener tiempo de botar la basura. Y los que son expertos en construcción sabrán que si no se trabaja el terreno, si no se saca algunas cosas que hay que sacar y no se pone alguna piedras para luego compactarla para que quede firme y luego recién pensar en tirar el cemento, aquello a la larga va a caer, aquello a la larga va a ceder, el terreno con el peso se va a hundir y finalmente aquella casa va a tener que ser demolida. Ningún buen trabajo no se realiza si primero no se quitan los escombros. Y mira lo que dice el verso 10, el escombro es mucho. Y esa es la realidad de nuestro propio corazón. Esa es la realidad moral, la realidad en la cual todos y cada uno de los seres humanos se encuentran por naturaleza lejos de Dios. Y este es un trabajo duro. Y aquí no se nos habla. Por supuesto, la historia es basura física. El templo había sido destruida. Pero aquí estamos hablando ahora acerca de basura moral, basura de tradiciones, basura de esa antigua vida, para poder ahora construir una nueva vida, una vida que viene de parte de Dios, una vida que Dios da. Nadie puede construir sobre basura. Y a pesar del duro trabajo que puede significar encontrar solidez en el terreno para hallar un buen fundamento, debemos hacerlo. Si queremos que un trabajo perdure, si queremos que un trabajo pueda ser verdadero. Y esto nos enseña algo acerca del arrepentimiento. Nos muestra algo acerca de lo que el arrepentimiento es, en particular la confesión de nuestro pecado. Así que cuando vamos comprendiendo la palabra del Señor, cuando somos expuestos a la palabra del Señor, cuando escuchamos el Evangelio, es que comprendemos lo que hay en nuestro corazón. Vemos la maldad, vemos el orgullo, vemos la mentira, vemos la falsedad, vemos nuestra indiferencia a Dios, vemos nuestra ignorancia, nuestro rechazo a Dios. Todas esas cosas comienzan a ser manifestadas en la medida que comprendemos la ley de Dios, la palabra de Dios. Hay un libro muy conocido que se llama El progreso del peregrino, que presenta un salón donde el suelo está lleno de polvo, pero está allí. Así que comienza a barrer, que sería la ley, la palabra de Dios, y cuando comienza a barrer, comienza a mostrarse lo que hay realmente en el suelo, la tierra, el polvo comienza a levantarse. Y de esa manera también Dios trabaja en nosotros cuando por medio de la palabra nos muestra lo que hay en nuestro corazón. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, que él decía, en cuanto a la ley, soy irreprensible, soy una persona moralmente perfecta. Y ahora él dice, por la ley es que yo pude descubrir la codicia que había en mi corazón. Y de esa manera entonces Dios obró en su vida y le llevó al arrepentimiento. Y el arrepentimiento entonces incluye la confesión de los pecados. En la medida que Dios va mostrando tu realidad, tú le dices al Señor, esta es mi condición. Esto es lo que yo he hecho, Señor. Estos son mis pecados, aquí están, te los presento, te los confieso. Aquí está la mentira, aquí está la maldad, aquí está el engaño, aquí está la falsedad, aquí está todo lo que yo he hecho durante toda mi vida. Seguro no te acordarás de todo el pecado que has hecho, ¿verdad? Son años, son décadas. Seguro no te acordarás de ello, pero te acordarás de esa familia de pecados,
que encierran tal vez a otros, y se los confiesas delante del Señor. Y hay dolor en tu corazón por todo esto, porque el arrepentimiento es un cambio de mente con respecto al pecado. Ya no hayas placer en el pecado. De repente, por la obra de Dios en tu corazón, comienzas a ver estas cosas de una manera diferente. Ya no hayas placer en él, no hay alegría en esas cosas. Así que vas delante del Señor y le dices: esta es mi realidad, soy culpable, merezco el castigo, merezco tu justicia, merezco, Dios mío, todo lo que tu palabra dice a causa de mi pecado. Eso es arrepentimiento. Eso es tratar con la basura. Pero si no tienes tiempo para aquello, si piensas que simplemente a ver si Dios quiere, a ver qué sale, créeme que no vas a llegar a ninguna parte. El escombro es mucho, y mira, estos hombres se habían desanimado y no podemos edificar el muro. Y tal vez, en algunos aspectos, ha sido dado o abatido por todas estas cosas. Y te puedo sugerir algunas ideas de por qué esto ha ocurrido. Tal vez has buscado caminos alternativos. Tal vez estás buscando otra manera. Te has dejado a Cristo fuera de todo esto. O tal vez quieres compartir esto, la obra de Cristo, con algún esfuerzo humano. Así que has dejado de mirar al Señor. Has dejado de confiar en Él. La impaciencia te ha llevado precisamente a todo esto. O tal vez el amor por otras cosas ha frenado todo esto. Si supiera la cantidad de personas que tal vez durante los últimos años han venido a oír el mensaje del Evangelio. Personas que tal vez han mostrado interés, deseo, anhelo. En algunos casos tal vez porque había enfermedad, o porque no había trabajo, o porque había falta de alguna situación. Y dijeron: bueno, Dios es la solución. Pero no lo vieron pensando en su alma y en la condenación eterna, sino pensaron en Dios simplemente como el genio de una lámpara. Así que bueno, voy a ir a frotar con un poco de oración, con un poco de canto y un poco de oír la palabra del Señor, para que aparezca y me diga qué necesitas, de tal manera de yo poder satisfacer todo esto. Queridos amigos, pero el Evangelio principalmente tiene que ver con nuestra realidad delante de Dios, y tiene que ver con nuestra alma, y no tan solo con asuntos temporales de este mundo. Y concluyo ahora, ¿cómo es que respondemos a todo esto? Y es hermoso lo que nos presenta aquí este pasaje, porque en primer lugar, Nehemías los llama a orar a Dios. Los llama a orar. Versículo número 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Cuando vieron los enemigos todo esto que estaba ocurriendo, ellos oraron delante de Dios. Y esto es un aliento a continuar orando al Señor, continuar en la búsqueda de Dios, en los argumentos, oyendo los argumentos de la gracia. Una oración honesta, una oración sincera, pidiéndole al Señor: quiero conocerte, Señor. Yo sé que esto no depende de mí, es una obra tuya en el corazón, pero tu promesa es la siguiente: el que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, aquí está mi vida. Permíteme conocerte, dame una nueva vida, dame una nueva naturaleza, para poder mirar las cosas desde el punto de vista de Dios. Debes continuar orando. Pero también algo más hizo Nehemías en el versículo 13. Entonces, dice, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Puso centinelas y se aseguró de que estuvieran armados para poder hacer frente al enemigo. Y aquí hemos presentado enemigos, obstáculos. Y ahora debemos ser vigilantes y debemos buscar a Dios, pero estar atentos a aquellas cosas que van a querer apartarnos. O tal vez aquellas experiencias que tal vez van a ser sustitutos a la fe verdadera. O aquellos asuntos visuales que finalmente van a ser sustitutos a la fe en Cristo. Porque hay algo que las imágenes hacen. Tarde o temprano, las imágenes siempre destruyen la fe verdadera. Así que debes estar allí, buscando cuál es la voluntad del Señor, asistiendo a oír el mensaje del Evangelio, pidiendo respuesta a ciertas dudas que puedas tener, hablando con creyentes experimentados que te puedan mostrar cuál es el camino, de tal manera que puedan guiarte hacia Cristo. Pero también en el versículo 14, Nehemías animó al pueblo, recordándole quién era Dios. Y qué hermosa es esta, porque es una tremenda promesa para nosotros, porque él dijo: no temáis delante de ellos,
Acordaos del Señor grande y temible. Y Dios dice que el que Él viene, Él no le echa fuera. El profeta Isaías dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si hubiera un montón de basura moral en tu corazón, eso no es problema para Dios. Él puede limpiar aún al pecador más terrible. Él puede limpiar al pecador que está más sumido en el pecado. Eso no es problema para Dios. El que a Él viene, Él no le echa fuera. Así que en la medida que vas avanzando, vas escuchando, vas orando y pidiéndole al Señor que te dé una nueva vida, vas entendiendo el plan de redención, confías en Dios, confías en su palabra, conoces acerca del Evangelio, aceptas que no hay otro camino y confías total y absolutamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Queridos amigos, no dejes que las burlas, el cansancio, el desánimo, el desaliento te dejen el camino. Pídele al Señor, debes seguir orando, buscando de Dios. En la medida que oyes de Cristo, oyes del Evangelio, vas comprendiendo en tu mente todo lo que el Señor ha hecho y le pides al Señor con sinceridad que Él te dé una nueva vida. La Biblia dice que Dios se ha de revelar a ti. Este es el camino al Evangelio, este es el camino a Cristo. El Evangelio es el camino a la reconciliación con Dios. Búscale, no te detengas, confía en Él, ve a Él. Pero debes hacerlo urgentemente, porque el mañana no nos pertenece. Por eso el llamado de Dios es siempre: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Queridos amigos, aún en este día, tal vez llegarás a tu hogar, buscarás un lugar tranquilo y vas a ir en oración delante del Señor y le vas a decir: esta es mi vida. He comprendido quién eres tú. He ido entendiendo acerca de quién realmente eres tú, oh Dios. Y he comprendido acerca de lo que Cristo hizo. No hay nada bueno en mí por el cual yo pueda ganarme tu favor. Señor, ten misericordia de mí. Soy pecador. Esto es lo que he hecho en mi vida. Señor, ten misericordia de mí. Recíbeme como a uno de tus hijos. Y si tú lo haces con sinceridad, la promesa de Dios es que Él te recibirá, te hará su hijo y tendrás vida y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.